¿Está el Señor en casa? En la palabra de Dios, en 1 Corintios 3, dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo y se refiere a toda la iglesia. Cuando estamos reunidos, formamos iglesia. Entonces, en 1 Corintios 3, 16, el apóstol Pablo dice que la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Está el Señor en medio nuestro? ¿Está el Señor aquí en la iglesia? Y después también en 1 Corintios 6 dice que nosotros, nuestras vidas, somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 también dice que somos nosotros personalmente, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Está hablando de no hacer cualquier cosa, de no fornicar, en este caso, de no tener impureza sexual, porque somos templos del Espíritu Santo. Quizás un día nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y entonces nosotros podemos decir que sí, que hemos recibido a Cristo. Pero la cuestión es, ¿está el Señor en casa? ¿Está Cristo como Señor en tu vida? ¿Es Jesús el que maneja tu vida? ¿O somos nosotros los que seguimos manejando nuestra vida? ¿O es un poco Él, un poco nosotros? Entonces, vamos a leer dos textos concretamente, que aunque no hablan, nosotros somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, si nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús. Y aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón es confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Y yo creo que aquí todos lo hemos hecho, ¿no? Si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo creo que todos aquí hemos hecho esta confesión y estamos creyendo en nuestro corazón. Pero Cristo no ha venido solamente para salvarnos, Cristo ha venido para ser el Señor de nuestra vida. Y hay quien dice que si Cristo no es el Señor, entonces tampoco es tu Salvador. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco es el Salvador de tu vida. Porque si el habernos convertido, el haber hecho esa oración, no ha producido y no está produciendo cierto tipo de cambios, entonces tenemos que dudar que esa oración ha sido eficaz. Y dice la Escritura que también el diablo cree y tiembla. Así que no solamente es, no, yo creo en Dios, no vale, no sirve, no llega, porque dice la palabra de Dios que el diablo también cree y tiembla. Vamos a leer Juan 14 del 21 al 23, que dice, y así podemos mirar a ver si el Señor está en nuestra casa, si el Señor está dentro y si tenemos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, si tú después de haber hecho la oración de fe, de haber recibido a Cristo Jesús en tu corazón, no tienes los mandamientos y no los estás guardando, pues entonces el Señor no está en casa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, viviremos con él.
¿Con quién vive Jesús? Con el que guarda su palabra, porque dice, si de verdad me amas, guardas mi palabra. Y entonces guardar la palabra es primero conocerla y luego aplicarla en tu vida. Ese es el que de verdad le ama, y al que le ama y el que guarda su palabra, entonces Jesús viene a él y habita con él. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está el Señor en tu casa? ¿Está el Señor en casa? Continuamos, y para que desarrollar un poquito más esto, Jesús en el capítulo 15, estos capítulos están en la última cena, está diciendo las cosas más importantes Jesús a sus discípulos. Les está hablando las últimas palabras, porque ya han celebrado, ya han tomado el pan, han tomado el vino. Judas Iscariote ya se fue a traicionarlo, ya les había lavado los pies, y están ahí en ese contexto de la cena, y Jesús está diciendo estas palabras. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí. Mirad, cuando dice permaneced, quiere decir vivir, habitar, morar, estar, persistir. Todo eso quiere decir permanecer. Permanece, vive, habita, mora en Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Hay gente en la iglesia que está seca. Hay gente en la iglesia que está seca porque no permanece. Vamos a continuar. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer, lo dice el verbo permanecer en este texto del 4 al 10, lo menciona 10 veces. 10 veces Jesús está diciendo, vive en mí, habita en mí, mora en mí, estate en mí, quédate conmigo y yo entonces me quedaré contigo. Dice, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Habita en mí, mora en mí, estate conmigo y entonces yo estaré contigo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una de las cosas, de las evidencias que yo puedo ver que estoy permaneciendo, habitando, morando con Cristo y Cristo está como el Señor en mi vida, es que llevo fruto, es que hay fruto. ¿Y qué es el fruto? Son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Esos frutos se están desarrollando en mi vida? ¿O sigo siendo un broncas? ¿Sigo enfadándome exactamente igual? ¿Sigo diciendo las mismas palabras? ¿Sigo reaccionando de la misma manera? No tengo los frutos del Espíritu Santo, porque si no tengo los frutos del Espíritu Santo, entonces estoy haciendo las obras de la carne, como dice
la Escritura, que son contiendas, enemistades, fornicación, impureza sexual. Entonces, permanece en mí, permanecer en Él y que Él permanezca en mí, que yo habite, que esté el Señor en mi casa. Uno de las evidencias es que llevo fruto, y fruto en el carácter también, fruto en mis reacciones, fruto en que comparto la palabra y hay gente que se convierte también, fruto de vidas, fruto en cuanto a motivaciones, en cuanto a actitudes. Lo segundo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra vez habla del fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y uno dice, bueno, hay gente que no tiene a Cristo y hace un montón de cosas, y yo, cuando no tengo una buena comunión con el Señor, también puedo hacer un montón de cosas, pero son obras muertas. De aquí para allá, de allá para acá, pero obras muertas. Y Dios dice que Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Pero ¿cómo yo puedo discernir cuáles son las obras que Dios ha preparado para mí? Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando el Señor, cuando Cristo Jesús es el Señor de mi vida, cuando estoy permaneciendo en Él y Él en mí. Así que lo primero es el fruto, una evidencia de que el Señor está en casa, en mi casa, y que el Señor es el Señor de mi vida, que Cristo es el Señor de mi vida, es que llevo fruto. La otra evidencia es que estoy andando en las buenas obras que Dios ha preparado para mí. Dice el 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuántas cosas en tu vida están secas? O a lo mejor tú estás seco. Mira, las personas que se van secando, entonces son personas que tú las ves en la iglesia, eso, sin frutos, sin obras, no hay frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura, no hay cambios, no se mete en la alabanza no le llama, no le dice nada, cuando se comparte la palabra tampoco. Esos son síntomas de que estás frío, de que te estás desgajando, de que no estás permaneciendo en Cristo. Cuando tienes falta de interés por las reuniones, falta de interés por la iglesia, falta de interés por los hermanos, falta de interés por la palabra, falta de interés por la alabanza, eso quiere decir que te estás enfriando y que no estás permaneciendo en Él. Fíjate que lo primero dice es: permanece en mí. O sea, yo soy el que tengo que permanecer en Él primero, para que Él permanezca en mí, ¿vale? El que en mí no permanece, otra vez lo vuelvo a decir, o sea, no es haber hecho solamente la oración, es permanecer yo, habitar. Señor, ¿quién habitará en tu monte? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice más cosas, pero estas tres cosas. El que anda en integridad es que eres lo mismo aquí que en cualquier sitio, que tienes solamente una cara, que lo que piensas, eso es lo que estás diciendo. No piensas una cosa y dices otra, no vienes aquí con una cara y fuera tienes otra, no tienes aquí un comportamiento y fuera, o en el trabajo o en tu familia tienes diferentes comportamientos. Eso es ser una persona íntegra, de una sola pieza, el mismo, y tienes el mismo comportamiento y dices lo mismo aquí que en cualquier otro sitio. El que anda en integridad y hace justicia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estás poniendo primero a Dios, y dice: y habla verdad en su corazón. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Estás hablando, o sea,
está siendo verdadero. Está siendo verdadero. Y verdadero es que no te tienes que avergonzar por nada. Verdadero es que te puedes presentar delante de Dios como desnudo, sin nada de qué avergonzarse. Cuando Adán y Eva pecaron, mintieron y se escondieron porque estaban avergonzados, no eran verdaderos, ¿no? Hay algo que ocultamos, tenemos una doble vida. Bien, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto nos habla de oración, frutos, obras, oración. ¿Hay oración en tu vida? ¿Elevas una oración a Dios? ¿Te encomiendas a Dios? Ahora hablando con Karina, me dice que tiene ahí en su habitación un cartel que pone Yahvé en el trono. ¡Qué bueno! Se levanta, abre los ojos y pone Yahvé en el trono. ¿Está el Señor en casa? ¿Está el Señor en el trono? ¿Está el Señor en el trono? Creo que voy a poner un cartel de esos en mi habitación. ¿Está el Señor en casa? Bien. Oración. Y la oración no es decir, bueno, pues aparte de cerrar tu puerta, como dice la Escritura, y orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, aparte de eso, hay una constante de oración, de petición, de comunicación con el Espíritu de Dios a lo largo de todo el día. No solamente tiene que ser por la mañana cuando te levantas, sino hay un fluir en la oración. Tú te elevas tu corazón en oración, elevas tu oración, tu petición y tu comunicación con Dios continuamente, con el Espíritu Santo. ¿Tienes comunión? ¿Tienes comunicación con el Espíritu de Dios? Esta es otra evidencia de que el Señor está en casa. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está permaneciendo, habitando la palabra de Dios en tu vida. Y permanecer la palabra de Dios implica un trabajo, un esfuerzo. Implica que primero que la leas, que la conozcas, que la leas, que la memorices, que la reflexiones, que la murmures. Que la murmures, meditar es estar rumiando la palabra, memorizando la palabra, y estás ahí reflexionando en lo que dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y empiezas a pensar en este texto, empiezas a rumiarlo y empiezas a... Porque estamos en la mejor universidad que hay, que es la Iglesia. Pero en la universidad hay que estudiar. Y uno dice, uy, ya no tengo cabeza. Sí que la tienes. Para leer y leer y leer y leer y volver a meditar y volver a memorizar y volver a leer para que permanezca. Es un versículo que sabéis que todos los días lo repetimos. Felicitas y yo, antes de dormir, y que habla de esto, que lo digo siempre, pero es que hay que repetirlo. ¿Cuál es? El Shema. Y que es, oye Vicente, oye Lady, oye Tami, oye Karina, oye Carmen, oye Fernando.
Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No se trata de estar aquí 2 horas y nos vamos y nos olvidamos de todo y hasta dentro del hasta que el miércoles, que es la reunión de oración, o el lunes es cuando tenéis el SEAN, o el martes, o cuando viene el SEAN, el estudio bíblico, y te conectas con la palabra. No, y las repetirás. Y dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice, estando en tu casa y andando por el camino. ¿Y andando por el camino a dónde? Al trabajo. La repetirás en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué estás haciendo? Repitiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha salvado al pueblo judío? ¿Por qué sigue permaneciendo y existiendo el pueblo judío? Pues porque se han agarrado a la palabra y repiten la palabra y memorizan la palabra. Y ya hay un 28% de estos ultraortodoxos. Eso es una de las cosas que han hecho que el pueblo de Israel permanezca siendo un pueblo pequeño rodeado de enemigos. ¿Cómo es que le vamos a pasar el legado a nuestros hijos? Repitiéndoles la palabra, hablando la palabra, diciéndole los principios bíblicos a nuestros hijos. Pero eso tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra alma. Y dice también la Escritura, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en tu casa, en las paredes de tu casa, en los postes y en las puertas de tu casa. Es bueno tener versículos bíblicos en las puertas en las paredes de nuestra casa que nos recuerden la palabra de Dios. Así que esa es otra evidencia. ¿Tienes contacto con la palabra? La palabra te habla, la palabra de Dios. Dios te habla por medio de su palabra. Cuando lees la palabra te toca. Esta es otra evidencia. Fruto, obras, palabra, oración. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y discípulo habla de carácter. No habla de una persona que simplemente cree, sino que habla de una persona que está aprendiendo continuamente, que está siendo transformada en su carácter y que ha tomado la decisión de seguir a su maestro, que ha tomado una decisión firme de seguir a su maestro. Y eso lo tiene en el primer sitio, en el primer lugar. No es una cosa más. Jesús quiere estar como Señor en tu vida. ¿Está el Señor en tu casa? ¿O está Jesucito? ¿O está Jesús ahí? Viernes, miércoles y... ¿Está el Señor Jesús en tu casa? ¿Estás permaneciendo? Evidencias que tengas fruto, que haya obras vivas, que sean guiadas por Dios, que la palabra del Señor te esté hablando, que tengas contacto en oración con Dios, que te fluya, que haya algo que tú notas que te fluye, que te está fluyendo la oración, ¿vale? Y dice, y que eres un discípulo, que has tomado la decisión. Las personas que se quieren bautizar, el bautismo, lo que es, no salva, pero es una señal, es una evidencia de que tú estás diciendo, he tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús para toda la vida y quiero dar testimonio público de que quiero ser un discípulo o una discípula de Cristo para el resto de mi vida. Eso es. Y yo creo que ya aquí hay 2 personas que vamos a bautizar. Sí. Lady, ¿no? Quiere bautizarse. Y había otra persona más, ¿no?
Ah, y Angie. Y Angie. 31 de agosto. ¿A que sí? Proponemos luego lo hablaremos. Proponemos el 31 de agosto, pero luego lo hablaremos, ¿vale? Porque hay que ponerse de acuerdo. Bien. Discípulo, y ya termino, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Estoy permaneciendo en el amor de Dios, me siento querido, amado, aceptado, estoy en confianza con Dios, me siento reconfortado con Dios, siento la presencia de Dios, me siento rodeado, me siento abrazado por mi papá. Me siento que Dios me está motivando, me está impulsando para ir hacia adelante. O pienso que Dios es un Dios castigador, de vara, de espada, de que ten cuidado que como la líes ya verás. En el amor no hay temor. ¿Es cierto esto? Hay primera de Juan, ¿no? Sí. Pero yo te digo una cosa, necesitamos también tener temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y deberíamos de tener como dos alas, amor y temor de Dios. Temor de Dios, no miedo, temor de Dios. El temor de Dios me hace apartarme de aquello que no me conviene y de aquello que a Dios no le agrada. Y a Dios no le agrada lo que no te conviene. No nos engañemos, el diablo ya en el huerto del Edén, y claro, es que mira, Dios no quiere que hagas esto porque Él sabe que si comes de este árbol vas a ser como Él. Y el diablo hoy nos engaña y nos dice, claro, es que Dios te prohíbe hacer muchas cosas, ¿no? A veces nos puede engañar. Es que Dios te prohíbe hacer muchas cosas. Pues no es cierto. Hay un montón de cosas que podemos hacer, que podemos disfrutar con el Señor. Y cuando Dios te prohíbe algo, cuando Dios te dice, no lo hagas, es porque no te conviene. Es porque no te conviene. Y porque Dios te ama. Bien. Permaneced en mí, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. La evidencia de que el Señor está en casa es que yo estoy permaneciendo, viviendo, habitando, estando en Él, y las evidencias son que hay fruto, mi carácter está cambiando, hay los frutos del Espíritu Santo, también hay frutos de vida. Estoy en las obras vivas, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, no estoy consumiéndome en el afán y la ansiedad. Marta, Marta, estás muy cansada, muy turbada, muy preocupada, pero ¿sabes qué? Una cosa solamente es necesaria, y María ha escogido la mejor, la conveniente. Entonces ten cuidado con hacer obras que no son. Anda en las obras de Dios. Lo tercero es que la palabra está habitando en mi vida y yo estoy repitiéndola y estoy memorizándola y estoy trabajando en la palabra, conociendo la palabra. Hay una comunión en oración con el Espíritu, surge de una forma natural oración en mí y llevo en oración aquellas cosas que me preocupan. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí a veces me ha pasado como a Tami, a las 2 de la madrugada, ¡pum!, o a las 3, y entonces empiezo a repetir este texto. ¿Sabéis cuándo lo aprendí? Cuando tenía exámenes. Estaba oprimido totalmente. Entonces yo decía, no, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Te das cuenta lo poderosa que es la palabra cuando la memorizas? Y la oras. Si no sean conocidas vuestras peticiones, entonces ora aquello que te preocupa. Ora por aquello que te preocupa.
Y entonces cuando tú se lo pones a Dios y le das gracias, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias por este problema, gracias por esta preocupación, yo lo dejo delante de ti. Y dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, y te podrás dormir. Amén. Amén. Bien. Y las últimas dos cosas es que has tomado la decisión de ser un discípulo, una discípula, de seguir a Cristo y de aprender durante toda tu vida y andar en amor y sentir el amor de Dios. Y el amor que recibes es amor que también tienes que dar.